Y yo les quiero hablar hoy acerca de tener un lugar, de tener un lugar. Y de algo que va a arrancar con una pregunta, seguramente van a tener muchas respuestas, pero Dios me movió a poder compartir acerca de nuestro secreto, acerca de ser lo que somos en algún lugar. Ustedes saben que a veces es difícil ser como uno es. Y no porque sea mala persona, sino porque a veces la sociedad, el sistema religioso, no nos permite mostrar ese dolor, esa tristeza, eso que había en el corazón. Y Jesús, la máxima manifestación de Dios, pero hecho carne y que habitó entre nosotros, mostró estos rasgos que a veces nosotros no nos permitimos y nos han dicho, ¡ja! Si muestra un poco de debilidad, no es espiritual. Algo estará haciendo. ¡Ah! ¿Viste cómo es esto? Bueno, de eso les quiero hablar. Y voy a arrancar con esta pregunta, sean sinceros por favor. ¿Qué es lo que más Dios espera y disfruta de todos nosotros, de tu vida? ¿Qué es lo que Dios más espera? ¿Saben que Dios espera todo de nosotros? Pregúntele a su esposa, ¿qué esperas de mí? Y agarre un cuaderno completo porque se lo va a llenar. La esposa espera todo y uno como marido también. De la gente uno tiene expectativa, ¿o no? El problema nuestro que nosotros nos desilusionamos a la gente porque no es coherente con nuestra expectativa, pero todos esperamos algo de alguien. ¿Sabe qué? Trate de imaginar conmigo el modelo original, cuando Adán y Eva fueron creados. Algo que pensé, la dieta perfecta. Sonamos porque no había asado. Pero estaba la dieta perfecta. Y sobre todas las cosas, esa convivencia, ese disfrute del jardín y mucho más cuando vino Eva en esa convivencia tan linda humana, hay algo que marca la esencia del estado original por la cual Dios nos plantó como seres humanos acá en la tierra. Es disfrutar intimidad con Dios. Si Dios es argentino, te puedo asegurar que todas las tardes decía, vamos a tomar unos mates y ya es hora del mate. A ver qué tenemos hoy para acompañar. Y ahí Eva empezaba a hacer un poquito de harina con el trigo y a hornear un poquito y ahí se armaba. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para tener una intimidad con Él. Ese es el estado original. Para eso Dios nos creó. Para conversar, para que tengamos confianza, para no sentirnos solos. Pero ustedes saben lo que pasó. Se rompió todo. ¿Por qué? Porque el hombre no encontró sentirse completo simplemente y grandemente con la presencia de Dios. Entonces empezó a conversar con otras voces. ¿Qué hacía la mujer conversando con una serpiente? Si Dios era todo lo que necesitaba, Dios es todo lo que necesitamos nosotros para vivir completos. Cuando nosotros escuchamos otras voces, nos entretenemos con otras cosas, nos alejamos de ese diseño y se rompe ese diálogo. Justamente lo que pasó. Bueno, se rompe la exclusividad con Dios. ¿Por qué muchas veces tenemos que buscar fuera de Dios en lo que nos sacia? No sé por qué, pero lo buscamos. Así es nuestro corazón muchas veces. ¿Y qué pasa? Dios empieza a tratar de enmendar esta historia rota y así manda la voz profética, manda la ley, después tiene que mandar a Jesús. Pero fíjense qué interesante, que Jesús justamente en uno de sus discursos dice algo tan maravilloso. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Una palabra del Deuteronomio, de la Torá, de la ley. O sea, la ley te estaba diciendo, se rompió el diálogo, pero Dios sigue pensando, y te lo digo legalmente, esto es lo que tiene que ser, porque eso es ley. Al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. No es servirás y adorarás. Primero es relación. ¿Por qué? Porque el diseño original dice que Dios nos creó para eso, para tener un buen trato con nosotros. Pero Jesús ahora no está en la ley, sino está estableciendo la gracia. Lo que quiere decir que no importa la época, no importa la dispensación, siempre el propósito de Dios va a ser tener una relación con nosotros. Jesús representando la gracia, la ley representando la ley.
pero siempre es el mismo principio. ¿Y sabe qué? Yo quiero que recordemos, porque sé que todos saben esta historia, pero recordemos el encuentro de Jesús con la samaritana. Ahí hay unas verdades tan maravillosas para nosotros, que vamos a recordar la historia, si tienen la Biblia, ahí en Juan capítulo 4, verso 13 en adelante, y vamos a ir recorriendo la historia. Era una hora muy especial donde los discípulos estaban nerviosos, ahora se van a enterar por qué los discípulos estaban nerviosos. Hay una hora o varias horas en el día donde nos movilizamos un poquito. Era ese tipo de contexto donde se desarrolla esa historia. Y dice, esta escritura arranca diciendo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo porque era la hora sexta. Y ahí me detengo y pensemos un poquito en esto. Jesús dice, el camino que la religión me está diciendo y la historia me está diciendo es un camino largo. Pero para hacerlo más corto, y sobre todo Jesús estaba viendo un propósito, yo necesito pasar por esta región llamada Samaria y en particular por esta ciudad llamada Sicar, pero resulta que era la hora sexta. ¿Qué es la hora sexta? La hora sexta serían lo que para nosotros es las 12 del mediodía. ¿Qué pasa a las 12 del mediodía usualmente? En Argentina ni te cuento, seguramente en Colombia, Ecuador, en todos lados. Es la hora del lonche, hermana. Bien pronunciado es lonche. Hay hambre, ¿por qué? Porque son las 12 del mediodía. Y es la hora sexta. Ustedes saben que en el uso horario judío, el día se divide en 12 periodos de 2 horas, que arranca ¿cuándo? Al amanecer, aproximadamente a las 6 de la mañana. Interesante porque me puse a investigar un poquito esto de la hora sexta, de las 12 del mediodía. La liturgia católica, por ejemplo, incluye muchos rituales sobre el tiempo de adoración, de alabanza y de meditación en Jesús. ¿De dónde sale esto? Bueno, que Jesús fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana, a la hora sexta, todo se pone como tinieblas, y ahí empieza el máximo tiempo de dolor de Jesús en la cruz del Calvario. Interesante, y la Biblia habla mucho, pero tiene una gran connotación cuando habla mucho de la hora sexta. Y bueno, volviendo al plano más terrenal, los discípulos se fueron a buscar comida, Jesús se queda tranquilito ahí junto a un pozo y ahí es donde empieza a desarrollarse esta historia maravillosa. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, como quien dice, ahí en el pozo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a comprar, ¿no? Y la mujer le dice, hey, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? Que soy samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Como que la mujer marcó territorio. Me pedís agua, no te puedo dar, pero esto es algo raro. Deberías saberlo. Te habla tu mujer medio serio. Deberías saberlo que esto no se hace. ¡Ah! No sé qué tonito usó la samaritana, pero me imagino que Jesús dijo, bueno, sí, está bien. Entonces, Jesús, que sabe por dónde entrarle y sabe lo que quiere hacer, le dice, mujer, si conocieras el regalo de Dios, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú serías quien le pida a él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Acá hay otro tema de las conversaciones. Cuando hablamos lo mismo, pero hay dos significados totalmente diferentes. Jesús le está hablando de un agua, pero era un agua espiritual, se estaba refiriendo a su presencia, su persona, su misión, pero ella estaba hablando en términos químicos, H2O, agua natural. Y sigue la conversación y le dice, ¿de dónde pues tienes el otra agua? Esa agua que me estás hablando.
¿Acaso tú eres mayor? Y ahí empezó a sacar la chapa, empezó a sacar la figura de su religión. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Es como la mujer lo está tratando de ubicar a Jesús, diciendo, ¿este quién es? Y le pone todos los argumentos para que él se ubique. Sin embargo, Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente que fluye constantemente para vida eterna. La mujer le dice, tú tienes esa agua muy especial, es diferente a esta agua natural. Bueno, yo quiero esa agua, dame, Señor, esa agua, que yo no quiero tener sed jamás, ni quiero venir más a sacar agua de este pozo. ¿No les parece a ustedes que a veces se nos mezclan las cosas entre lo espiritual, lo natural? Cuando oramos, estamos confiando en una palabra, una promesa de Dios y somos muy espirituales, pero por otro lado dice, pero tengo necesidades, hay enfermedad. A veces es como que se mezclan un poco las cosas. Sin embargo, en esta mezcla, la mujer está anhelando algo más de lo que está teniendo. Y Jesús, yo creo que Jesús se hacía el distraído. Es como que iba amasando esta conversación y le dice, anda, llama a tu marido. A ver, este hombre me pide agua cuando no debería pedirme y ahora se está metiendo en mi vida personal. Llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. ¿Por qué? Era una mujer un poquito social, ¿no? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, pero dijiste la verdad. Media desordenada, pero no mentirosa. Y la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, o sea, me estás leyendo. Es lo que Dios hace con nosotros. ¿No les pasó que a veces viene una palabra en serio y uno le dice al Señor o al vecino, ¿quién le contó de mi vida? Usted dice, ¿a veces desconfía la gente? Sí, desconfía. ¿Sabe la cantidad de mujeres que a los pastores nos llaman antes del culto y dicen, hoy mi marido resolvió venir al culto, aproveche y dele con todo? Y te van pasando data, ¿no? Bueno, acá no, cuando es algo profético, genuinamente, Dios habla y te va revelando, ¿no? Bueno, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, que se llamaba, y usted dice que no es acá, que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, le dice Jesús a ella. Mas nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más viene la hora, y esta es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¡Wow! ¿A dónde se fue esta conversación? Empezó de un agua natural y terminan hablando de verdades espirituales, de una relación con Dios, de una expresión de la vida. ¡Qué buen cuadro para aprender cosas! Mire, si estamos hablando de adoración a Dios, porque terminan hablando de su fe, de su religión, como lo hacía cada uno, debemos entender primero lo que no es una verdadera adoración. O sea, una verdadera adoración es más que las cosas formales que podemos hacer. Una verdadera adoración es mucho más de las cosas que a veces nosotros identificamos como adoración. Por ejemplo, según lo que estamos leyendo, la verdadera adoración no es un lugar físico. Cuando estaban hablando de esto, de cómo le hacemos cada uno, lo primero que ella le vino a la mente es relacionar adoración con un lugar, un monte, un lugar en particular. Ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte, haciendo referencia a Gerizim, que era un monte muy particular. Era un monte que se lo relacionaba con bendición, porque en un momento cuando Dios le da la ley a Moisés, dice, la proclamación de la lista de bendiciones va a ser desde arriba de este monte llamado Gerizim.
Pero cuando pronuncien las maldiciones y se apartan de Dios, y ustedes viven diciendo gloria a Dios, aleluya, cada cual hace la suya, bueno, todo eso va a venir de un monte que se llama Ebal. Entonces la referencia de la fe de ella era, no, el de la bendición. La bendición viene de ese monte, Gerizim, justamente. ¿Y saben qué? El pueblo de Israel tiene tantas historias, pero una de las historias más trascendentales, cuando Dios se cansó, Dios se agotó de su paciencia y veía tanta idolatría y tanto paganismo que en un momento vienen los asirios y toman cautivo por lo menos unas cuantas tribus de Israel. En el año 1721 antes de Cristo, antes que venga el Señor, entonces ahí Israel, por cumplimiento de una advertencia de Dios, es llevado cautivo al pueblo asirio. Pero había una tribu y media, la de Manasés y Efraín, que se quedan medio dispersos algunos, y para colonizar, los asirios, ¿qué hacen? Traen gente de otras de sus ciudades para venir a tomar posesión, y ahí está, una mezcla media rara. De ahí salen los samaritanos, donde hay gente que son judíos de raza, de hueso colorado, pero empiezan a emparentar con estos muchachos y estas muchachas que venían de los pueblos asirios. Y ahí comienza una civilización llamada los samaritanos. Entonces se imagina que ahí viene la disputa, donde el judío dice, estos no son totalmente puros. De hecho, hay una mezcla increíble, donde los samaritanos solamente empiezan a adorar a ídolos. Los asirios vienen con sus ídolos, entonces un sincretismo pagano increíble. Hasta que, y después cualquier cosita detrás de bambalinas, fuera de escena, le paso la cita bíblica. Ellos entienden que en algo estaban errando, casi en todas, porque dicen que en el lugar donde iban a adorar se le venían leones. Entonces dijeron, hay algo que seguramente a Dios no le gusta. ¿Qué hacen los asirios? Le mandan a algún judío para que les empiece a enseñar la religión de los judíos. Entonces es una mezcla con el Dios verdadero, con los ídolos, con los becerros de oro. Una cosa bastante desagradable, ¿no? Pero le van dando forma a una religión. Entonces una mezcla de judaísmo e idolatría. Ellos están muy apegados a la ley y ellos decían, en la ley no está diciendo que el templo va a ser en Jerusalén. El énfasis del templo es el lugar de Gerizim. Entonces no reconocen a Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Mire cómo es el Dios de la historia. El conocido nuestro, Alejandro Magno, les permite edificar un templo en Gerizim. Entonces, para el samaritano no había necesidad de ir a Jerusalén, no había un reconocimiento de la palabra y promesa de Dios dada al pueblo de Dios sobre Jerusalén. Para ellos, Gerizim, todo lo que tenían ahí en Samaria y en esa zona samaritana le era suficiente para la religión. Yo veo esto y digo, es la historia de nuestra sociedad. Hay gente que no le interesa investigar qué es adorar a un Dios verdadero. Yo tengo mi religión. A mí mis padres me la dijeron. Mi tradición me dice, no, que esto se hace de esa manera. Entonces nosotros, como parte de nuestra religión, tenemos nuestros lugares. Y no quiero hacer ninguna seña ni cosa rara, pero de acuerdo al lugar que identificamos santo, hacemos algunas cosas como reverencia. Los samaritanos estaban convencidos que hacían lo correcto en la adoración. Por eso estaban con la disputa. Y Jesús le está diciendo, no, nosotros los judíos, medio como Jesús le dijo, informate. No, la salvación va a venir por medio del pueblo judío y el énfasis en Jerusalén y esas cosas, ¿no? Ahora nosotros estamos hablando de los samaritanos, los judíos. ¿Qué con nosotros? Muchas veces nosotros pensamos y asociamos que todo lo que es adoración, alabanza, nuestra devoción al Señor también es un lugar y donde hacemos énfasis en nuestra cultura occidental religiosa, en el templo, y decimos, voy al templo, voy a la iglesia, y la verdad que son términos totalmente equivocados, porque nosotros venimos a la asamblea, la iglesia no es un templo, la iglesia no es un lugar de ritual, la iglesia es gente. Y Pablo nos dijo, ustedes son el templo. Entonces, hay cosas que tenemos que empezar a entender diferente. Todo lo que nosotros hagamos para Dios,
que no lo asociemos con nuestro corazón y con el Señor, termina siendo un paganismo y una religión ausente de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante, sí, hay muchas cosas importantes, pero nada más importante que el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de esa escritura? Creo que era el profeta Isaías, que advertía al pueblo. El pueblo era sumamente religioso, porque nos gusta hacer cosas para Dios. Nos gusta hacer, ¿no? Entonces, en un momento, Isaías les dice, literalmente, les dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca, más con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, lo que estaba denunciando el Señor es que hacen de todo, lo menos que hacen es tener un corazón rendido a mi presencia. Y ahí sí tiene que ver con nosotros, ¿o no es así? ¡Wow! Entonces, lo que no es adoración es asociar adoración a un lugar. La segunda cosa que no es adoración, que aprendemos aquí, es que no tiene que ver con un tiempo específico. Jesús le dice, la hora viene, o sea, hay tiempos, hay tiempos. ¿Y por qué hago énfasis en el tiempo? Porque nos pasa lo mismo que con el lugar, nos pasa lo mismo que con el lugar. Asociamos a un lugar para adorar. ¿Y cuánto tiempo estamos en un lugar para adorar? Un tiempo. Por ejemplo, tradicionalmente, y muchos literalmente, asocian estar con el Señor, vamos a ser generosos, 2 horas a la semana. Yo me congrego el domingo. Bueno, muy bien. ¿Cuántas horas tiene la semana? 168, ya la averigüé antes. O sea, que el tiempo restante que nosotros tenemos fuera de la iglesia son 166 horas. De hecho, un escritor escribió un libro que se llama Factor 166. ¿Qué hace la iglesia en todas esas horas? En las 2 ya sabemos. Cantamos, ofrendamos, nos saludamos, nos gozamos y todas esas cosas. Entonces, fíjense qué pobreza podemos tener nosotros, porque literalmente muchos adoran al Señor en 2 horas a la semana. Por H o por B, usted tiene que faltar un domingo. Entre un domingo más, lo saltamos al otro, ¿sabe cuántas horas hay? 322. Pero se me complicó. Falta un domingo más, 2 domingos falto. ¿A cuánto se nos van las horas? 498. O sea, si nosotros somos de adorar al Señor, de tener ese tiempo específico, gloria a Dios por eso, pero faltamos una vez, faltamos 2, casi 500 horas de tu vida no adoraste al Señor por faltar 2 fines de semana. Oh. ¿Quién se lo reveló? La calculadora, hermano. ¿Por qué asociamos el tiempo? Los músicos somos los que más problemas tenemos con adorar al Señor. ¿Sabe lo que tenemos que hacer para armar todo esto? Venir a practicar, enchufar el cablecito, que ande el volumen, que todas las pantallas, las cosas, los monitores, toda esa cuestión. Algún día da ganas de apagar todo y hacerlo así de simple, pero es mucho trabajo. Y qué lindo adorar al Señor, cuando la música es un vehículo y no es un fin. Entonces, muchas veces nosotros decimos, vamos a tener tiempo de alabanza, tiempo de adoración. Y después de la pandemia achicamos la lista de canciones. Antes cantábamos 1 hora, ahora no, la gente es mucho tiempo, adorar al Señor, 1 hora es mucho. No. 2 canciones rápidas, 2 canciones lentas. Y a la hora de adorar decimos, ¿qué cantamos? Yo creo que Dios estará pensando, me parece que hay algo que no va, ¿no?, en todo esto. Pero nos puede pasar a nosotros. ¿Qué es lo que no es adoración también? ¿Cómo me siento? Porque muchas veces hacemos una adoración humanista. De hecho, la elección que muchas veces hacemos en nuestra iglesia, no chequeamos la doctrina, en serio, el background de las personas. Yo en esta iglesia me siento bien. Y en la otra, no me siento, me voy. Es humanista, ¿por qué? Porque todo pasa por nosotros. Y estamos hablando de los no, precisamente. Entonces,
Fíjense que en un momento Jesús le dice a ella, y yo creo que Jesús nos dice a nosotros, ustedes están adorando lo que no conocen. Qué suave Jesús, pero qué profundo, ¿no? Entonces acá es donde la ubica la mujer y le está diciendo, vamos a estar hasta mañana hablando de adoración, pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que desea Dios más allá de mi vida, de mi agenda, de mi ajetreo, de mis circunstancias? Que vuelva al modelo original, que finalmente diga todo lo demás es un extra. Lo que Dios está esperando para mi vida es que tenga este momento donde me desenchufo de todo y esté con el Señor. Porque cuando estoy con Él es donde empiezo a conocer al Señor. Tenemos que servir al Señor, tenemos que ofrendar, tenemos que hacer la obra, tenemos que construir, tenemos que hacer de todo, pero en un momento el Señor dice, paren de ser tanto Marta y tienen que escoger la mejor parte, porque todo lo demás se nos va. Ay, no, es que tengo mucho trabajo. ¿Qué ganaste? Plata. Y ya la gasté. Y si no, ya la va a gastar. Todo lo que nosotros capitalizamos fuera del tiempo con el Señor, lo vamos a perder. Y es más, podemos construir iglesias, pero jamás son nuestras. Nada se nos queda. ¿Qué es lo que nadie nos puede quitar? Lo que tenemos con el Señor. En este lugarcito es donde me siento mejor que en cualquier otro lado, porque lo que no entiendo en las relaciones, acá lo entiendo. Lo que no entiendo en las circunstancias, el Señor me habla, y me habla, y me habla, y acá estoy. Y me tomo un mate, y le doy un mate. Y ahí es donde le digo, Señor, no lo entiendo. Señor, hasta acá llegué. Y por ahí el Señor me dice, quédate en silencio, en quietud y en descanso será tu fortaleza. A ver, relájate. Usted dice que es poco espiritual. Lea el Salmo 5. Mediten en el Señor, aunque sea en sus camas. Y si dormimos una siesta, listo, yo te tengo en mis brazos. ¿Y dónde lo sacaste? De vos. ¿Cómo de mí? Dice Jesús. ¿Y en la barca qué estaba haciendo? ¿Reprendiendo las olas? No, estaba durmiendo. ¿Y qué es entonces adoración? ¿Qué es adoración? Es compartir una relación íntima con el Señor. Me saco el poncho de pastor, me saco el mameluco de trabajador de casa que vengo porque me gusta traer la plata y los regalos y salir a comer. Y yo tengo que ser el macho proveedor y ella es toda una diosa para mí. Y en el momento dice el Señor, deja el rol, querido. No sea ni padre, no sea ni... O sé todo junto, pero venía en mi presencia. Es compartir una relación íntima con el Señor. Que adoremos en espíritu. ¿Qué significa? Que debo movilizar y cultivar una parte que el Señor ha puesto en mi corazón, que es la capacidad de tener una intimidad con el Señor. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. ¿Cómo logramos captar el corazón de Dios? Con nuestro corazón. ¿Y qué? Buscándolo. Eso es adoración, es buscarle. Es decir, yo estoy aquí y no lo hice de casualidad, lo hice a propósito. Porque aquí en la vida es donde yo me hago las preguntas, donde padezco, me siento triste, tengo preocupaciones, tengo cosas que no coinciden. Acá es donde me agarro la cabeza y uno se da cuenta que hay problemas de familia, de plata, que no sabe qué es el futuro, pero en un momento hay que levantarse y hay que venirse para acá. Y es ahí donde aquieto mi alma y donde empiezo a buscar, escuchar ese susurro de Dios, porque Dios nunca me anda a los gritos, me habla muy silencioso. Y si estoy demasiado conectado con otras cosas, no lo escucho. Es adoración en espíritu. ¿Sabe que la única manera de conocer realmente una persona es pasando tiempo? La pregunta es, ¿con qué espacio, con qué lugar asocias estar con el Señor? Necesitamos encontrarnos con el Señor en espíritu.
Y lo mismo pasa con el Señor. Ahora, no es una relación romántica. Tiene que tener verdad, porque tiene que ser una relación genuina y sin hipocresía. Por eso el verdadero adorador adora al Señor en espíritu, pero también con verdad. ¿Sabe qué? Lo primero que me viene acá, que el que realmente ama al Señor y adora al Señor, ama su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. La verdad de Dios, mi verdad, está en la palabra. Por eso no puede haber adoración, una relación fluida con el Señor, si nosotros ni por casualidad abrimos una Biblia y decimos, Espíritu Santo, háblame algo. El que ama a Dios, donde hay palabra, ahí está. Sea el día que digan, porque ahí es personal, mi hermano. Dios es un Dios para todo y la palabra es para todos, pero no todos recibimos lo que Dios tiene. Por eso algunos crecen y otros no. Otros se quedan enanos espirituales y otra vez el biberón, ¿viste? Otra vez, y debiendo ser ya maestro, otra vez lechita espiritual. Pero los que han avanzado y crecido, no me vengas con un biberoncito de leche, a mí dame carne, dame alimento sólido, tirame más. Por eso nos movilizamos, no nos alcanza un cultito de domingo. Dame más, hago un curso y si hay que viajar porque tengo hambre de la palabra de Dios, yo voy porque Dios me va a hablar. Cada vez que Dios me habló profundamente a mí y marcó mi vida, me tuve que mover. Y digo, menos mal que me moví. Porque la verdad de Dios se manifiesta en su palabra. El Salmo 119, 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y cuando nosotros adoramos, ¿qué hacemos? Nos presentamos delante del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué es una persona que es aprobado por Dios? ¿Cuál es la característica? Lo que dice después. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y estaba Jesús ahí orando y ¿sabe qué le dice al Padre? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Sabe cómo sabe Dios que yo ando en la verdad? Si ando en su palabra. Si todo lo que hacemos pasa por su palabra, es correcto. Aún sus equivocaciones. Porque usted dice, pecó, pasó por la palabra. ¿Qué me dice la palabra? Hijito, si alguno hubiera pecado, ¿ve que todos podemos pasar por la palabra? Ay, que ofendí al hermano, ay, que el hermano se ofendió conmigo. Pásalo por la palabra. Si no se trata de perfección. ¿Qué dice? Si alguno tiene queja contra alguno, ve al hermano, estando solo, péguense un abrazo, unos besos y sigan adelante. Eso es andar en la verdad. Santifícalo. No es perfección. Es ser limpiado por la palabra. Jesús dice, los he limpiado por la palabra. Y usted siempre, y yo quizá, estamos pensando en todo lo que nos falta. ¿A cuánto le falta? Un montón nos falta. Pero todo lo que Dios ya hizo, es mucho. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Cuando alguien le marque algún error, decir, muchas gracias, tenés razón, soy un modelo en perfección. Todavía conmigo el Señor no ha terminado y así, medio con vos tampoco, se lo dice por la duda. Entonces, esto es la verdad de Dios. Esto es la verdad de Dios. En la tentación, el diablo sabía la palabra o no. ¿Qué le decía a Jesús para hacerlo tambalear? Los versículos bíblicos, ¿no? Entonces, fíjense que en el desierto, para Satanás, la palabra estaba bien leída, pero mal interpretada. Porque la usaba para dónde va el agua. Tiene que ver con recibir una palabra pura, fresca. Por eso hoy es importante la leche espiritual no adulterada. Antes de entrar a una iglesia, lea la iglesia, la letra chica como los contratos que firmamos porque, esto me encanta, esto me mueve, esto es excelente. Usted tiene que estar donde haya palabra de verdad, porque es ahí donde Dios respalda la obra. ¿Sí? ¡Wow!
Otra más. Ay, no tengo fe. ¿Cuántos dicen no tengo fe? Tampoco es pecado. Los discípulos decían, Señor, auméntame la fe. Y muchos que dicen, ay, tengo que orar, porque no tengo fe. ¿No le parece muchas veces así? Tengo que orar porque no tengo fe. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Ir a la palabra de Dios, porque la fe viene, pero el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Wow. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina de la siguiente manera. Jesús es la máxima expresión de la adoración. Pero frente a su persona tiene una mujer imperfecta. ¿Qué hizo Jesús? Poner en práctica y en acción lo que había en su corazón. ¿Y qué hizo? Aceptó a la mujer, se sentó con una indigna. No le importó el deterioro de su vida personal. ¿Por qué? Porque ella era una gran religiosa, pero su vida era un desastre. Adoraba lo que no sabía y su vida no acompañaba el discurso. ¿Cuántos ahí dicen, no, yo tengo una vida con Dios y tu vida como un desastre, un desorden? Pero aún así Jesús se sienta, la escucha, la abraza, le da esperanza, sana su corazón. ¿Qué hacemos nosotros? Entendemos la religión y adoración como los santificados, que no nos juntamos con el mundo y no nos sentamos ahí en ese pozo donde hay una mujer que necesita una transformación en su vida. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Nos alejamos del distinto y Jesús nos está diciendo, ahí es necesario que yo esté. Porque Jesús dice, no le voy a pegar la vuelta, me voy a exponer. Jesús dice, es necesario pasar por Samaria. Es necesario que la iglesia se acerque a las personas, que vaya a los lugares donde está la persona y no hagamos de nosotros un reino de santulones donde nos encerramos para hacernos los más espirituales. Porque Jesús está diciendo que el amor al Padre está en el corazón, pero tiene que caer ahí en el corazón de una persona necesitada. ¿Sabe qué hizo la mujer? Se le transformó la vida. Y se convierte en la primera gran misionera que figura en la Biblia. ¿Por qué? Se fue al pueblo y empezó a contarle lo bueno que le pasó. Y toda la gente empezó a venir a conocer a este Jesús. Y sabe que la gente no solamente creía en él, sino que decía, ahora no solo creemos por lo que esta mujer nos dice, sino por lo que hemos experimentado. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando nos juntamos a alabar y a adorar al Señor? Salir disparados a buscar pozos con samaritanos. Mire, si nosotros vamos a hacer una iglesia exclusiva para gente evangélica cristiana media, vamos a tardar 50 años en hacer medianamente la obra de Dios. Pero si nosotros somos representantes de Jesús acá en la tierra, suena fuerte, no es el Papa, somos nosotros, Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, donde estábamos nosotros, a su luz admirable. Esta iglesia va a estar con puerta abierta, usted va a ver gente por todos lados. Pero tenemos que ser una iglesia de adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe dónde va a empezar la bendición de la iglesia? Acá, no, diga no. Acá. Y yo diría que si en tu casa te armás un lugarcito donde empezás a decirle, Señor, acá estoy, revelate, manifestate, quiero conocerte, seguime limpiando, lo que me dices por tu palabra. Yo creo que acá viene la gran transformación de nuestras vidas. Adoradores en espíritu y en verdad. En el texto griego, donde se pronuncian todas estas palabras en el discurso y en la historia, mejor dicho, de Jesús, hay una palabra que salta, que es proskuneo, que es la palabra que se identifica con adoración, worship. ¿Y sabe qué significa proskuneo? Pros significa bajarse.
y cuneo significa peso. En realidad, adoración significa tener una actitud de humildad tal que primero la persona se tiene que tirar al piso. ¿Qué significa esto, proscuneo? Que yo más abajo no puedo estar. ¿Sabe cómo adoraban los judíos? No adoraban así. Permítame. Porque más abajo que de este nivel, yo no puedo estar. Y activamente significa poder rebajarse ante una persona y besar sus pies o la punta de su vestido. Tenemos que llegar ahí. Cuando uno está ahí, cuando el Señor te dice de rodillas o ahí, no hay otra cosa para hacer. Ahí ya no puedo tomar mate, no puedo pelear con nadie, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Significa estoy totalmente al 100% para el Señor. Y otro día, ¿sabe de qué vamos a hablar? Que lo mismo que tenemos que hacer con el Señor, lo tenemos que hacer entre nosotros. Yo te animo por un momento que tengas un minuto y te pongas de rodillas y que hables con el Señor. De rodillas, como quieras, proscuneo. Lo que Jesús nos está diciendo, aquellos que van a hacer una verdadera o un verdadero proscuneo, son solamente aquellos que pueden adorar al Padre con su espíritu. Querido, querida, nuestro espíritu es la única área o región de nuestra vida que solamente puede parecerse a Jesús. Por eso la carne no se doblega, pero hay que doblegarla. La carne va a resistir oposición a nosotros, pero solamente aquel que es dócil de corazón puede tener la misma actitud de Jesús, de humillarse, de reconocer al Padre y de reconocer a los demás. Hay momentos donde Dios no necesita ni que hablemos, simplemente que no hagamos, que estemos con Él. Tenga un minuto con Él, háblele. Dígale, Señor, yo quiero tener un lugar, pero en realidad que mi vida sea una vida de adoración, que pueda adorarte en todo tiempo. Perdónanos, Señor, por la forma, por nuestras liturgias, por nuestros trabajos y actividades. Perdónanos por desarrollar cosas que no entendemos, una religión heredada que no entendemos. Se trataba de Jesús, se trataba de Él, no se trataba de cómo lo hacía mi familia. Y acá estamos, Señor, dispuestos a ser una iglesia de verdaderos adoradores, que vivamos por tu palabra en nuestros aciertos y aún nuestros desaciertos, que cultivemos nuestra vida espiritual y que nada material, laboral nos corra, ni siquiera social, nos corra del altar de tu presencia. Señor, que como adoradores pasemos por los lugares donde hay gente con necesidad. Esas samaritanas, esos samaritanos nos necesitan, Señor. Úsanos, úsanos. Quita nuestra mezquindad, conformismo, apatía, nuestras bendiciones, que, Señor,
Cierra nuestros ojos espirituales. Te adoramos, Señor, te adoramos.